8:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Hacemos un alto a los temas que está carcomiendo al país, la preocupación, la incertidumbre, incluso los últimos sucesos en el Ecuador determinó el incremento del riesgo país. Pero más allá de eso, hay temas fundamentales que aquí, al menos en la revista de Opinión Democracia, nos preocupamos, como es el presente y el futuro del Seguro Social ecuatoriano, partiendo de un hecho, por cierto, muy puntual, que el presidente de la República integró una comisión interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma al sistema de pensiones, exclusivamente al sistema de pensiones, aun cuando hay otros problemas que deberá resolverse paralelamente, como el tema de salud, muy importante y que es una carga pesada para el Seguro Social ecuatoriano. El presidente consideró para la integración de esta comisión que espera la opinión técnica de ciudadanos para emitir una propuesta de reforma legal del sistema de pensiones que garantice la sostenibilidad de los fondos en beneficio de todos los ecuatorianos, propuesta que podrá ser presentada a la Asamblea Nacional para su aprobación. Esto llevaría 4 meses desde su instalación. Precisamente quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy, el doctor Augusto de la Torre, quien coordina esta comisión interdisciplinaria, y en estudios está el economista Fernando Mosquera, experto en temas de seguridad social. Doctor Augusto de la Torre, ¿por dónde camina esta comisión que se ha empeñado en un trabajo silente, silencioso, pero de recabar, de escuchar, de procesar las observaciones al actual sistema de pensiones, que, por cierto, hay que decirlo, como está, es insostenible en el país si no se cambia el modelo? Augusto, muy buen día. ¿Por dónde caminan ustedes en esta comisión? Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Fernando. Un gusto estar con ustedes para esta conversación. A ver, permítame rápidamente informarle el avance del trabajo de la comisión. Como usted conoce, la comisión se formó el 10 de enero y tiene pues la obligación moral, la obligación cívica de presentarle al presidente de la República y a la sociedad ecuatoriana un informe con recomendaciones de reforma al sistema de pensiones, incluyendo un articulado de un anteproyecto de ley para consideración de la sociedad. La comisión, como usted sabe, no tiene un poder vinculante, no es una comisión oficial, y por tanto lo que la comisión produzca no obliga a los políticos, ni al Ejecutivo, ni a la Asamblea. Pero tenemos la esperanza de que el trabajo que terminemos por entregar sea un punto de referencia para que la sociedad considere una reforma al sistema. Reforma que es absolutamente necesaria porque en caso de no haberla, yo tengo el temor de que, y la comisión tiene el temor de que en unos 2, 3, cuando más 4 años, quizás antes, el sistema empiece a encontrar enormes dificultades en su capacidad para pagar pensiones, lo cual obviamente sería un problema de enormes dimensiones sociales. Imagínese lo que es que un país encuentre que no tiene el dinero para pagar las pensiones de aquellos que ya están jubilados, ni tampoco de ofrecer un sistema pensional apropiado y equitativo para los que están ingresando a la fuerza laboral. La comisión ha trabajado intensamente con técnicos del IES, los actuarios del IES y los técnicos del IES nos han dado enorme apertura, una colaboración muy grande con los datos y con la aclaración de una serie de temas legales e institucionales que se requieren para que la comisión haga su trabajo. Hemos también tenido muchísimas reuniones con técnicos internacionales, con nuestras contrapartes de una comisión parecida en Uruguay, con los expertos del BID y los expertos del Banco Mundial. Y hemos desarrollado ya una serie de reuniones de consultas con la sociedad civil, distintos grupos de la sociedad civil, incluyendo académicos, analistas,
incluyendo a grupos de mujeres, empleadores jóvenes, empleadores de empresas más grandes. Nos hemos reunido con grupos de la sociedad civil en Cuenca, en Guayaquil y en Quito, y llevamos ya casi 24 reuniones de consultas. Esperamos ampliar esas reuniones de consultas hacia los dirigentes sindicales y hacia los representantes de los jubilados y de los afiliados. Con eso cerraríamos, yo creo que una muy buena ronda de conversaciones que a nosotros nos ha dado muchas luces, nos ha ayudado a entender dónde están las mayores preocupaciones y por dónde pueden ir las soluciones que sean más aceptables a nivel social y a nivel político. De manera que el trabajo prosigue y esperamos entregar el resultado de nuestro esfuerzo a la sociedad y al presidente de la República hacia fines de abril o en mayo. Todo va a depender de si se logran hacer ciertos ejercicios numéricos importantes para los cuales se requiere un esfuerzo de data más intenso, pero en general yo creo que los temas legales, los temas institucionales y los temas de viabilidad financiera del sistema, los temas de equidad del sistema se han aclarado mucho en este periodo. Doctor de la Torre, ¿quiénes han concurrido? Usted nos ha relatado ya. ¿Quiénes han concurrido? ¿A quiénes se ha consultado? ¿Y qué están pensando en el fondo sobre el sistema de pensiones? ¿Que no se toque o que haya que obligatoriamente hacer cambios, los que sean? A ver, nosotros hemos hecho contactos con distintos grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, empezamos nuestras rondas de consultas con algunos representantes de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, con quienes vamos a volver a reunirnos para también darles una idea de cómo va avanzando el proceso y qué puntos han salido con mucha fuerza en las reuniones de consulta. También nos reunimos con especialistas, con analistas, editorialistas bastante conocidos en los medios nacionales, tanto de Cuenca, de Guayaquil y de Quito. Hemos mantenido reuniones muy interesantes con grupos interdisciplinares de las universidades. Varias universidades, la Flaxo, la UDLA, la Universidad de San Francisco, universidades de Cuenca, la ESPOL. Y hemos invitado típicamente a académicos de distintas profesiones, abogados, cientistas políticos, sociólogos, economistas. Con ellos hemos tenido magníficas reuniones. También nos hemos podido reunir con grupos de mujeres emprendedoras y empleadoras, relativamente jóvenes, muy activas. Nos hemos reunido también con las representantes de gremios empresariales en Quito, en Cuenca, en Guayaquil. Nos hemos reunido con grupos de juristas bastante conocedores de la materia, particularmente juristas en temas laborales. Y en general, esas son las reuniones que hemos tenido hasta ahora. Como le digo, nos falta todavía reunirnos con líderes sindicales, representantes de los afiliados y representantes de los jubilados. Tenemos la impresión de que con esos grupos es un poco más difícil reunirse, porque usted sabe que contactamos e invitamos a todos los que podemos, pero no todos nos aceptan. Y creo que hay personas que prefieren no conversar o prefieren criticar a la distancia, o que quizás sienten que el conversar con la comisión es un acto de naturaleza política. Lamentablemente ciertamente no es un acto de naturaleza política, es un acto de naturaleza cívica, es una conversación sobre los temas asociados al sistema de pensiones. Nos interesa mucho escuchar ideas que distintos sectores de la sociedad tengan de cómo se puede hacer la reforma. Después en el resto de la conversación me gustaría explicarle un poco los grandes puntos que han salido, los temas que la población quisiera que al menos con quienes nos hemos reunido, quisieran que se resuelvan, las inquietudes principales, también las preocupaciones principales, pero ya va surgiendo, ya va tomando forma lo que podría ser una propuesta integral y sana de reforma al sistema de pensiones que le dé
credibilidad y viabilidad al sistema para los siguientes 60 o 100 años. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Cuando uno reforma el sistema de pensiones, uno no lo hace para hacer cada 5 años. Uno quiere hacer una reforma que le asegure a la población de que vamos a tener un sistema de pensiones bien armados para los siguientes 60 años o más. Claro, que dé seguridad. Vamos a hablar más adelante, doctor Augusto de la Torre, sobre los grandes puntos que se plantean a fin de que nos explique. Solo una inquietud muy puntual, antes de darle la palabra al economista Fernando Mosquera. ¿Cuáles son los sectores que no han aceptado o que se han excusado de no participar pese a la invitación que se ha formulado? A ver, por ahora han sido personas. Por ejemplo, cuando hemos invitado a analistas y editorialistas, hemos invitado, como dicen en Quito, a los propios y ajenos, es decir, a personas de distintas persuasiones, y algunas personas quizás con visiones ideológicas un poco más fuertes explícitamente han respondido de que no quieren reunirse con la comisión, en parte porque creo que pensaban que la comisión debería ser una comisión política, con representación del Congreso o algo así. Quizás no se entiende claramente que es una comisión de ciudadanos de buena fe cívica, con apoyo técnico, que está consultando y conversando para hacer una propuesta que no tiene vinculación política. El proceso de trámite político de lo que hagamos viene después. Puede ser que los políticos ignoren lo que presentemos. Pueden ser que lo archiven. El punto es que lo que queremos es hacer un trabajo que ya tenga un punto de referencia y que permite una discusión ordenada a nivel político de los problemas. Recordemos que el problema del sistema de pensiones no varía con la situación política. Podemos tener cualquier gobierno de turno, puede cambiar el gobierno, puede haber más caos en la asamblea, puede haber menos caos en la asamblea. Eso no cambia la realidad estructural fundamental del sistema de pensiones. El sistema de pensiones requiere repararse, requiere recobrar su credibilidad y su viabilidad, tanto fiscal como financiera, y eso necesitamos hacerlo independientemente de cuál sea el entorno político en el que vivimos. Las condiciones estructurales del sistema no van a cambiar simplemente porque hay menos o más gritos en la asamblea. Bienvenido al economista Fernando Mosquera, con amplia experiencia en temas de seguridad social, incluso miembro de la comisión de la mesa de estudios de la seguridad social. Economista Mosquera, ¿por dónde debiera caminarse para lograr finalmente una propuesta que permita hacer cambios en el tema del sistema de pensiones tan fundamental para darle sostenibilidad, como decía Augusto de la Torre, no 5, 8, 10 años, sino darle sostenibilidad a largo plazo? Buen día. Buenos días, estimado Miguel, un saludo cordial, afectuoso, a gusto a la distancia y especialmente a la gran cantidad de oyentes que tiene esta emisora. El problema de la seguridad social se está convirtiendo en un diagnóstico que ya más o menos la sociedad maneja, sabe cuáles son los problemas, que los vamos a recordar muy rápidamente. Pero el problema de la seguridad social aquí o en otros países, mire lo que está pasando, estas manifestaciones en España este fin de semana y hace poquitos días en Francia, no es solamente un problema económico, no es solamente un problema técnico, no es solamente un problema actuarial. Es un problema político. ¿Por qué es un problema político? Porque hay que tomar medidas políticas muy duras. ¿Por qué razón? Porque el modelo de reparto con beneficio definido, que es el que tenemos aquí en el Ecuador y en muchos otros países, no tiene viabilidad financiera en el futuro. Por varias razones, como ya conoce la sociedad. Por el incremento de la esperanza de vida, por la madurez generacional en cuanto a la cantidad de adultos que pasan a ser jubilados y que se convierten en demandantes de su justa jubilación por haber contribuido en 30, 40 años o más. Entonces, si es que hay que tomar estas decisiones de carácter político,
Uno de los cuestionamientos que se ha hecho este enorme trabajo que está haciendo esta comisión presidida por el economista Augusto de la Torre es que va a centrarse en el tema eminentemente de pensiones, pero hay vasos comunicantes en el caso ecuatoriano que le han deteriorado enormemente, como es el Fondo de Salud, y que por lo tanto hay que considerar de manera global también estos otros problemas, como son el seguro campesino, el seguro de las amas de casa, el funcionamiento del BIES, las inversiones del BIES, etcétera. Entonces, no quisiéramos, con el mejor afecto, a que este enorme e importante trabajo que está haciendo esta comisión interdisciplinaria vaya a aumentar el inventario de casi 20 proyectos parciales o totales de reforma a la seguridad social que reposan en los archivos de la Asamblea Nacional desde cuando era Congreso o Parlamento. Muchos que tienen efectos muy importantes en entender la problemática de este compromiso intergeneracional entre los que están activos frente a los que están pasivos. Y ese es el fondo del problema. El fondo de jubilación, conocido como de pensiones o invalidez, vejez y muerte, fue afectado de una manera dramática cuando la Asamblea, constituida por un gran grupo de asambleístas proclives a un régimen, emitió una ley de injusticia laboral, como debería llamarse, y de más de 14,000 millones, que es una cantidad irrisoria, 14,000 millones de dólares, que es la mitad del presupuesto general del Estado, como le tocó pagar 3 años y medio, 2015, la mitad, 16, 17 y 18, al seguro, bajó a 9,000, un poquito más de 9,000. Y ahora vemos cómo se va reduciendo por varias causas, entre ellas esta costumbre que tenemos los ecuatorianos de mentirnos los unos a los otros. Con toda razón, el Ministerio de Finanzas dice que para poder poner su contribución del 40%, tiene que poner en relación a lo que se pagaron las pensiones en el año pasado, pero en el año que decurre siempre hay mayor número de personas que se van jubilando y no hay un sistema de liquidación anual de la contribución del 40%, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la información de los actuarios del IES, informes actuariales del IES que hemos escuchado en la Mesa de Seguridad Social, el Estado en la realidad está contribuyendo con un 28, máximo 30% de su obligación de pagar el 40%, porque presupuesta en el siguiente año de acuerdo a lo que se pagaron pensiones en el año pasado y no en el año que decurre. Entonces al Seguro Social le toca poner el 70, el 68% de las pensiones, y eso va descapitalizando entre 700 y 800 millones de dólares al año. Es por eso que de esos 9,000 millones, hoy tenemos un poco más de 5,000 millones. Y no se necesita ser un gran economista, un gran actuario, un gran experto en finanzas, de que esto, como dice Augusto de la Torre, con toda razón, durará unos 4 o 5 años más, porque tenemos apenas 5,000 millones. Recordemos que para el año 2021 se pagaron 4,650 millones de dólares en pensiones al año. En el 2022, 4,900, y ahora en el 2023, 5,400 y algo más. En promedio, 5,000 millones. Si tenemos en el fondo de pensiones 5,000 millones y supongamos el Estado no pagaría, alcanzaría para pagar un año más y se acabaría el dinero del fondo de pensiones. Entonces, sí hay que tomar las decisiones políticas, porque en el tema de la seguridad social es una medalla de doble cara, una moneda de doble cara. El tema económico, actuarial, presupuestario, financiero y el tema político. Entonces, si bien es muy reconocible el conocimiento que tiene Augusto de la Torre sobre el tema, o el economista Pablo Lucio Paredes, que pertenecen a esta comisión, conocemos que también hay una gran cantidad de muy buenos profesionales que están contribuyendo a este tema, pero mire, la reacción política tanto de la Asamblea, escuchaba yo en un programa aquí en su radio
a la señora Velázquez, al señor Napoleón Saltos y creo que el señor Hattari Sarango, que decía, a nosotros no nos han tomado en cuenta y por lo tanto no podemos decir qué es lo que se debe hacer con la seguridad social. Usted recordará, Miguel, está grabado aquí. Entonces, el tema es ese. El tema es que una vez que se definan las cosas que están totalmente diagnosticados, se tome acciones, porque imagínense en la cantidad de problemas que traería a nuestra sociedad que no se solucione el problema de la seguridad social. Y ya nos adelantó Augusto de la Torre que se va a convocar más adelante a todos los sectores, incluido líderes sindicales. Pero, economista Mosquera, usted decía, entre tantos escenarios, tomar medidas duras. ¿Qué implicaría eso? Porque aquí no se trata de inventar nada, sino de sostener, darle sostenibilidad al sistema de pensiones. El sistema de reparto con pago definido, que es el que tenemos aquí en el Ecuador, es tan dramático que ni que el Estado pague toda su deuda. Es bastante complicado. Ni siquiera hay un plan de pagos. No se ha definido el tema de la deuda de salud, etcétera. Que se aumente la edad de jubilación. Que se reduzca la forma, se amplíe la fórmula del cálculo de las pensiones o se amplíe la contribución, es solución. De esa magnitud es el problema. Entonces, tomando estas medidas que son políticamente muy complicadas de aceptar por parte de la sociedad, se soluciona. Por lo tanto, hay que crear un nuevo modelo multipilar en donde haya el fondo de reparto con solidaridad más un sistema multipilar de contribución para que el joven se sienta incentivado en afiliarse y por lo tanto el número de afiliados aumente. Pero si bien se dice se necesita incorporar mayor cantidad de afiliados, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque esos nuevos afiliados, supongamos que el gobierno logra encontrar caminos de inversión interna y externa y el empleo se crea y hay nuevos contribuyentes, nuevos empleados a la seguridad social, después de 30 o 40 años demandan sus pensiones, demandan los servicios, demandan la atención médica y por lo tanto no es el todo solamente la solución aumentar el número de afiliados, sino el modelo tiene que ser repensado para que exista un equilibrio de sostenibilidad, solidaridad e incentivos para afiliarse a la seguridad social. Doctor Augusto de la Torre, usted nos anunció que hay grandes puntos que han sido planteados. Sería bueno desglosarles a fin de que procese esta comisión interdisciplinaria. Sí, con mucho gusto. Fernando hace un punto que a mí me parece que es fundamental. Él usó el término compromiso intergeneracional. Un sistema de pensiones, por definición, en todos los países del mundo, es un contrato social que involucra a distintas generaciones. Y el problema que tenemos cuando hacemos una discusión política del sistema de pensiones es que las nuevas generaciones no tienen voz. Muchas de ellas ni han nacido y son las que más interesadas deben estar en esta reforma. Pero déjenme decirles algunos de los grandes temas porque ya vale la pena empezar a esbozar por dónde podría ir la reforma. Un primer gran tema que ha salido con muchísima fuerza es que la Comisión debe exhortar, y la Comisión lo va a hacer, debe exhortar al Ejecutivo y en particular al Ministerio de Finanzas a que defina y acuerde con el IES cuál es la deuda pendiente aún no documentada, porque una buena parte de la deuda del fisco hacia finanzas ya está documentada, tiene forma de bonos en los que está invertida una buena parte de la reserva del fondo de pensiones, pero hay una deuda que todavía no se ha pagado y que tampoco está documentada. Nosotros estamos convencidos de que ese reconocimiento, ese acuerdo sobre el monto de la deuda no documentada puede hacerse ya. Es cuestión de buena voluntad entre las dos instituciones y es más fácil hacerlo para pensiones que para salud. Documentar la deuda de salud que todavía no está documentada es más difícil porque requiere auditorías y exámenes y documentación más amplia, pero el saber cuál es la deuda que todavía el fisco tiene con el IES, que no está documentada en el lado de pensiones, es fácil hacer, es cuestión de buena voluntad política. Entonces la Comisión le va a exhortar al fisco y al IES a que lleguen a un acuerdo sobre esa deuda y que lleguen a un plan de pagos.
el plan de pagos podría activarse después de la reforma, porque yo le entiendo al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas dice, bueno, yo supongamos que me acuerdo cuál es la deuda que le debo y empiezo a pagar, pero si no se arregla el sistema, voy a estar haciendo pagos a un hueco negro, por así decirlo. Entonces el fisco con toda razón dice, me gustaría activar el plan de pagos una vez que esté la reforma. Entonces es un tema sobre el cual hay muchísimo apoyo y creo que es muy sensato ese tema. Un segundo tema que ha salido con mucha fuerza es todas las reuniones de consulta que hemos tenido acuerdan que sería sano para la gobernanza del sistema separar la gobernanza del sistema de pensiones de la gobernanza del sistema de salud. Es decir, que dentro del IES se cree un cuerpo de gobierno con sus propios estatutos y especializado en tema de pensiones, separado del cuerpo de gobierno y los estatutos que gobiernan el sistema de salud. Todo dentro del IES, pero darle más especialización y separación a estas gobernanzas. A la gente le parece muy sano. A mí también me parece muy sano porque como todos conocemos, o creo que todos conocemos, los temas asociados a pensiones son bien diferentes desde el punto de vista de la política pública de los temas asociados de salud, y es mejor que los dos no se contaminen. Sin embargo, también hay mucho acuerdo en todas las reuniones con la sociedad civil que el sistema de salud también necesita arreglarse, y quizás el gobierno debería crear otra comisión para pensar cómo reformar nuestro sistema de salud. En mi opinión, ese sistema necesita una reforma legal también profunda, pero la comisión lamentablemente no va a poder adentrarse en ese tema. Hará ciertas recomendaciones generales que han salido en las reuniones de consulta, pero hay que reparar el sistema de salud. Si no arreglamos el sistema de salud, las pensiones se gastan, cuando uno se jubila, se gastan en pagos de salud. Entonces hay que tener un buen sistema de salud para que la pensión tenga el objetivo que debe tener, que es mantener el estándar de vida de los jubilados de una manera razonable. Entonces el tema de que la comisión necesita insistir en que debe haber en paralelo o posteriormente una reforma profunda del sistema de salud también ha salido con mucha fuerza. Un tercer tema que ha salido con mucha fuerza es que hay acuerdo entre académicos, empresarios, grupos de mujeres, activistas y líderes sindicales de que el sistema de jubilación patronal no le hace bien a nadie. No le ayuda al empleador, tampoco le ayuda al trabajador. Lo que está pasando es que en casi el 100% de los casos, las empresas despiden a los trabajadores que han estado con la misma empresa cuando se están acercando a los 20 años. Entonces, lo que estamos generando con el sistema de jubilación patronal es un problema de desempleo a los 50 años, porque los despedidos típicamente son cincuentones o cincuentonas, y a ellos les resulta muy difícil conseguir un nuevo trabajo después de haber sido despedidos. Entonces, los incentivos que está generando el sistema de jubilación patronal son muy perversos, le hacen mucho daño al trabajador y no le ayudan al empleador. En todas las reuniones que hemos tenido hay un consenso de que hay que hacer una reforma al sistema de jubilación patronal, pensando quizás en algo que le dé, que lleve el concepto de multipilar del que hablaba Fernando, de que quizás el sistema de jubilación patronal puede enmendarse o reformarse de tal forma que le dé un beneficio al trabajador que sea portable, que tal vez consiste en una cuenta de ahorros que se va acumulando con contribuciones del empleador y del trabajador, y cuando el trabajador se cambia de trabajo no pierde su fondo. Ahora, cuando le despiden al acercarse a los 20 años de servicio, se queda sin nada. Entonces es mejor un beneficio que pueda ser portable y que complemente la pensión vitalicia. Eso ha salido con bastante fuerza. También ha salido con bastante fuerza la necesidad de definir mejor y precisar de manera más viable el compromiso fiscal con el sistema de pensiones. Como aclaraba Fernando hace un momento, la ley ahora le obliga al fisco a contribuir con un monto anual que es el equivalente al 40% de las pensiones que el IBM, el Sistema de Invalidez, Vejez y Muerte, paga. Ese 40% cada año crece y al fisco le ha resultado muy difícil honrar esa obligación, y han habido atrasos constantemente
Y en el futuro va a ser más difícil para el fisco honrar con esa obligación porque ese 40% de las pensiones es un monto que crece como porcentaje del PIB, o sea, crece de manera explosiva. Entonces, en todas las reuniones que hemos tenido ha salido la idea de que la Comisión debe proponer algún mecanismo que defina con mayor claridad y que lo haga presupuestable y predecible la contribución fiscal al sistema. Que tiene que haber alguna contribución fiscal parece inevitable, incluso por razones constitucionales. La Constitución dice que el sistema de invalidez, vejez y muerte es un sistema tripartito, en el cual el Estado también contribuye. Es un subsidio estatal, seamos claros, porque la contribución que el fisco hace al sistema de invalidez, vejez y muerte está pagada por todos los ciudadanos que pagan impuestos, estén afiliados o no estén afiliados al sistema. Entonces, todos los ecuatorianos pagan ese monto, pero ese monto solo beneficia a 1/3 de la fuerza laboral que sí está afiliada. De manera que es un subsidio que va desde toda la sociedad a 1/3 de la fuerza laboral. Este subsidio tiene algo de injusticia, está claro, pero constitucionalmente el fisco debe contribuir algo al sistema de pensiones. La Comisión tiene que pensar qué propone para que esa contribución sea predecible y presupuestable. En cuarto lugar, ha salido con mucha claridad que en el Ecuador, así como en todos los países que yo conozco, la gente le gusta la idea de una pensión vitalicia. Esa es la pensión que ahora ofrece el sistema de invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué le interesa a la gente una pensión vitalicia? Porque hay una cosa que se llama el riesgo de longevidad. Una vez que yo me jubile, yo no sé cuánto voy a vivir. No sé si voy a vivir 70 años, 75 años, 85 años, 90 años o incluso 100 años. No sé la longevidad que yo tengo y por tanto el tener una pensión vitalicia al menos me va a dar un piso de ingresos hasta que yo me muera. Ese concepto es muy importante y por tanto la Comisión considera que vamos a tener que mantener nuestro sistema de reparto como uno de los pilares del sistema futuro, pero hay que arreglarlo. Y la manera de enmendarlo nos sale en todas las reuniones. Hay que tener una mejor proporcionalidad entre el tiempo de cotización, cuando el trabajador está contribuyendo y aportando al sistema, ese tiempo en relación al tiempo del beneficio. El tiempo del beneficio es el tiempo durante el cual yo recibo una pensión, desde el que me jubilo hasta que fallezco. Ese tiempo de beneficio y el tiempo de cotización tienen que mantener una cierta proporcionalidad. Y eso tiene que estar relacionado con el tamaño del beneficio definido como el porcentaje, la pensión definida como porcentaje de los sueldos que yo tenía antes de jubilarme. Esas tres variables, tiempo de cotización, tiempo de beneficio y lo que se conoce como la tasa de reemplazo, es decir, la pensión definida como un porcentaje de los salarios prejubilares, esas variables son las claves que hay que arreglar para que el sistema tenga viabilidad. Eso también ha salido con muchísima fuerza. Y quizás un tema que también ha salido con mucha fuerza es que los trabajadores independientes, jóvenes, profesionales que ingresan a la fuerza laboral, los abogados, los contadores, los dentistas, ellos no tienen confianza en el sistema y no quieren afiliarse. Nos hemos reunido con un montón de trabajadores jóvenes que son, digamos, profesionales de libre ejercicio que no quieren afiliarse o no quieren afiliarse en parte porque algunos de ellos ya tienen un seguro de médico, entonces no piensan usar los servicios de salud del IES, en parte porque no saben si afiliarse, si el Estado va a poder pagar pensiones en el futuro. Entonces tenemos un gran problema de credibilidad con trabajadores jóvenes independientes y necesitamos hacer una reforma que les vuelva a atraer a ellos al sistema, que tengan incentivos para afiliarse. Y ahí ha surgido una idea con bastante frecuencia, la idea de que les demos más opciones a los trabajadores independientes, a aquellos que trabajan por cuenta propia, de manera que puedan afiliarse o a pensiones, o a salud, o a uno o al otro y no necesariamente a los dos. En el momento, un trabajador independiente que quiere afiliarse tiene que afiliarse al paquete completo. Entonces, crear más opciones para el trabajador independiente o la trabajadora independiente en cuanto a sus afiliaciones para distintos tipos de beneficio es otra idea que ha surgido con bastante fuerza. Tal vez yo paro ahí para ya darles una idea de por dónde van saliendo los principales conceptos. Muy importante las líneas que ha planteado Augusto de la Torre. Le traslado al economista Fernando Mosquera. A ver, hay algunos temas importantes. Por ejemplo, un tema estructural, separar pensiones de salud,
resolver algo que ha venido siendo una carga, la jubilación patronal, porque efectivamente afecta a los trabajadores que llegan a los 19 años y son despedidos por no tener esa carga en las empresas. El tema de las pensiones vitalicias por la edad hasta la muerte, el promedio de las, ¿cómo se calcula hoy? El promedio de los 5 últimos años. Los mejores años. Para finalmente, de acuerdo a los años de aporte y a la edad, recibir su pensión. ¿Cómo ve estos puntos, economista Mosquera? Gracias, Miguel. Yo creo que la explicación que ha dado Augusto nos permite hacer ciertas observaciones a estos 6 puntos que ha planteado él, que lo voy a hacer rápidamente por tema de tiempo. El primero dice exhortar al Ejecutivo para que se defina la deuda y se pueda honrar y pagar y hacer un plan de pagos. El tema es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué razón? Conocemos de sinnúmero de informes, tanto de la Superintendencia de Bancos, sobre el cual está el control del sistema de seguridad social, no solamente del Seguro General, sino también del ISPOL y del ISIFA, y de la Contraloría General del Estado, donde hay una auditoría 9, me parece, que tiene bajo su control todo el tema de la seguridad social, en donde ponen en evidencia la necesidad de esta comisión interdisciplinaria, institucional, para definir los montos. ¿Por qué razón? O uno se pone a pensar, no le interesa al Ejecutivo que se defina el problema de salud porque tiene que pagar, que es su obligación del Estado pagar las catastróficas de jubilados y personas de menores de 18 años, que está a su cargo. Entonces, esto el Seguro Social lo llevaba adecuadamente. Cuando vino el señor Richard Espinosa y dijo que no había deuda y que por lo tanto ya no había que pagar porque faltaba el reglamento a la ley, claro que hubo un proceso de no ser muy explícito y puntual para que las contabilidades lleven. Pero cuando entra una persona al Seguro Social, inmediatamente le piden la cédula y saben quién es para poder cuantificar sus costos. Entonces, no hay decisión política. El problema no es solo económico, es decisión política de financiar las auditorías para definir el monto y hacer el plan de pagos. Entonces, los ecuatorianos, como decía hace un rato, estimado Augusto, nos gusta mentirnos los unos a los otros. Y por lo tanto, esto viene desde más de 25, 30 años de que los órganos de control dicen pónganse de acuerdo con la intermediación de la Procuraduría General del Estado. Y eso era obligatorio leer en el Consejo Directivo estas disposiciones para que se cumpla, pero no hay quien le ponga cascabel al gato. En el punto 2, en los asuntos de la gobernanza del gobierno corporativo, sí es conveniente pensar de que existen efectos totalmente contradictorios en cuanto a estos dos fondos. El Fondo de Salud quiere que el afiliado viva lo más posible, para eso la medicina preventiva, curativa, los costos de salud, etcétera. Mientras que el Fondo de Pensiones quiere que viva menos, para pagar menos y haya menos años del cobro del beneficio. Por lo tanto, sí es necesario, como era al inicio, cuando había la caja del seguro, la caja de pensiones, recordará usted, Miguel, somos más o menos contemporáneos, también había el departamento médico del IES, y ahí llegó a las cotas que llegó la creación de los grandes hospitales Andrade Marín, Carbo, Carrasco, en Quito, Guayaquil y Cuenca, para dar un ejemplo, y luego las otras ciudades. Por lo tanto, sí creo que eso involucra que hay que repensar en el gobierno corporativo. No es adecuado que el mayor deudor, al que no le interesa que se solucionen estos problemas, que no es de este gobierno, de todos los gobiernos, no le interesa definir la deuda para poder plantear el plan de pagos. Entonces él es el que es el presidente del Consejo Directivo y por lo tanto también preside el directorio del BIES y dice, en el caso actual, que se han pagado 260 millones de la deuda, que es apenas el 3% de lo que le debe, mientras le hace invertir 1.500 millones en el plan de inversiones del BIES, Miguel, que es 6 veces. Claro, y lo grave es
que la deuda en salud se va acumulando. Se va acumulando y no hay forma, si es que no hay decisión política de solucionar. Tercero, sobre la jubilación patronal que acaba de decir Augusto. Esto tiene toda la razón y no hay forma a veces de que nos entiendan los señores trabajadores, que es conveniente que se vaya construyendo esa mochila. Este es otro de los pilares de una justa jubilación, para que cada patrono vaya pagando y vaya teniendo el trabajador en una especie de libreta de ahorros, lo que va acumulando. Un fondo que dé certidumbre. Que dé certidumbre, más o menos como es ahora el fondo de cesantía. Y por lo tanto, esa contribución, los señores trabajadores han dicho, bueno, que paguen los trabajadores. No, pero es que es un ahorro personal, tiene que ser compartido. Y esto es necesario discutir el beneficio que sería un tipo de jubilación de esa magnitud. El punto cuarto dice definir mejor la contribución del 40%. En la academia me transmitieron a mí una serie de preguntas que ha enviado a la academia, a varios sectores sociales, esta comisión interdisciplinaria. Todas esas preguntas lo único que tratan es controlar la carga fiscal que tiene el Estado frente a la contribución del 40%. Es que no alcanza el 20,6% para pagar pensiones. Entonces, ese subsidio explícito tiene que ser manejado de una manera que le permita al Estado. ¿Qué sería ahora? Contribuir el costo del subsidio ahora para las pensiones, ¿no es cierto? O sea, el pago general de las pensiones, porque es apenas la mitad o menos de la mitad del 40%, y yo acabo de decir que es hasta el 30, el 28% lo que está contribuyendo, apenas son 2 puntos del PIB. Es la mitad de hoy los subsidios a los combustibles, Miguel. Por lo tanto, no debemos tampoco mitificar este tema de una obligación que está prevista en la Constitución y en las leyes. Lo que sí debe considerarse también que este gobierno tripartito le ha llevado a una serie de problemas. No hay problema en la designación del Ejecutivo. Los empleadores son pocas electores que tienen que nombrar. Y el problema es en los trabajadores, como dice la canción, no hay cama para tanta gente, pues. Hay jubilados de diferentes confederaciones, jubilados de diferentes provincias, hay el Seguro Campesino, la UNE, las 3 centrales sindicales reconocidas, las otras que entraron por la ventana últimamente para poder elegir el representante de los trabajadores. Y hoy tiene su representante. Y adicionalmente hay que reclamar este rato al Consejo Nacional Electoral, pues Miguel, ya tuvieron que tener todo el proyecto desarrollado para la elección de los nuevos representantes al Consejo Directivo del IES, y estamos viendo simplemente un mutis por el foro con el asunto concerniente a las elecciones, que también hay que decir que tenemos muchas dudas de la limpieza de los procesos electorales y que esto tiene que quedar claro para tranquilidad de la sociedad. El punto 5 de Augusto es sobre la pensión vitalicia, esa relación entre tiempo de cotización, el tiempo de beneficio y tasa de reemplazo. ¿Qué sucede hoy? Una persona que cumple 60 años y ha contribuido mínimo con 30 años tiene el 75% del promedio de los 5 mejores años, y así va subiendo de 61, 62, va subiendo el porcentaje hasta cuando llegue a 65, que puede tener el 100, más del 30% obviamente, o 40 años sin límite de edad. Y mire que estamos igual con los estándares internacionales de España, de Francia, y por lo tanto creo yo que es justo que una persona en esos después de esos años necesite tener algo de disponibilidad para su alimentación y especialmente las medicinas. Por lo tanto, aquí yo tengo el informe de la Dirección de Estadística del Seguro Social, en donde las pensiones de 212 a 425 son el 63%, de 425 a 37 es que va hasta 850 es el 78%. Entonces no podemos decir que el Ecuador tiene las mejores pensiones del mundo, igual que Suecia o lo que fuera. Eso es falso, porque esa pensión alta, que este momento estará en 2.600, es una cantidad ínfima de personas que pueden beneficiarse de este tipo de pensiones. Por lo tanto, eso hay que transparentar. Y creo yo que
este va a ser el punto crucial de la discusión. Y finalmente, que los profesionales en libre ejercicio no se sienten incentivados. Por eso yo decía al comienzo, hay que crear un nuevo sistema multipilar para que estas personas se sientan atraídas a la seguridad social y por lo tanto puedan construir no solamente y contribuir con solidaridad a las pensiones más pequeñas, sino puedan hacer lo que ellos puedan económicamente formar su pensión para su jubilación. Claro, hay que recuperar la confianza para sembrar este interés en quienes no lo tienen hoy en el Seguro Social. Queremos agradecerles el aporte. Solo una pregunta final por ahora, Augusto de la Torre. Mayo de este año será la presentación del informe, ¿cómo vienen trabajando ustedes? Sí, nosotros esperamos entregarlo en mayo. Tendremos 2 productos. El primero será un informe con recomendaciones, con números, con cuadros y con justificativos económicos y legales. Y luego será un anteproyecto de ley. Esperamos que la propuesta que nosotros hagamos tenga integralidad. Tal como decía Fernando, está surgiendo con mucha fuerza la idea de tener un sistema multipilar en los cuales los pilares se complementen. El pilar de reparto con beneficio definido hay que repararlo, pero sería uno de los pilares. Un segundo pilar sería aquel que permita opciones de ahorro y incentivos para ahorrar conjuntamente entre el empleador y el empleado para ahorrar para su vejez. Y un tercero que no podemos olvidarnos es que necesitamos tener un sistema de pensiones solidarias financiadas por el fisco para la gente muy pobre en la vejez. Hay una gran cantidad de ecuatorianos que nunca se va a afiliar porque la informalidad es muy alta en el país o que nunca va a poder ahorrar. Entonces, la sociedad no puede olvidarse de aquellos que están en riesgo de caer en pobreza extrema en la vejez. Entonces, la Comisión también tiene la obligación de sugerir mejoras a nuestro sistema de atención a las personas pobres en la vejez. Y ahí está todo el tema de cómo integrar mejor el seguro campesino con los bonos de desarrollo que administra el MIES para la tercera edad. Todo eso hay que pensar y estamos también en eso, de manera que tenemos en la mente esta idea de que hay por lo menos 3 grandes componentes de un buen sistema de pensiones, incluyendo este último. Bien, seguiremos hablando de esto, que debiera ser uno de los objetivos de todos los sectores del país. En este caso, específicamente, la reforma al sistema de pensiones en el seguro de invalidez, vejez y muerte. Muchas gracias a Augusto de la Torre, que coordina la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reformas, y el economista Fernando Mosquera, de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Seguiremos hablando y el compromiso es ese, Augusto y Fernando. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a Augusto. Muchas gracias, muy amables. Adiós, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les agradecemos por seguirnos. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y les reiteramos nuestro deseo, un feliz inicio de semana, a pensar positivamente por este querido país y no a pensar en procesos de desestabilización y peor, vandalismo y destrucción, que no requiere la mayoría de ecuatorianos, sino trabajo, producción y productividad. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes, ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, 6 de cada 10 microcréditos se destinan a mujeres gracias al programa Ser Impulso Mujer. Conoce más en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios